Saludos amigos y hermanos, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de enseñanzas bíblicas a través del programa Camino a la Salvación. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes esta importantísima enseñanza que tiene que ver con el tema el verdadero significado de las primicias. Ese es el tema que vamos a tratar en esta oportunidad, el verdadero significado de las primicias. Para ello vamos a iniciar con la lectura bíblica en el libro de los Levíticos, capítulo 23, versículos 15 y 16. Allí vamos a encontrar este tema con respecto a las primicias. Resulta que el tema de las primicias se le llama en la Biblia fiesta de las semanas, fiesta de las primicias, o también se le conoce como Pentecostés. Por lo tanto, vamos a iniciar en Levítico 23, 15 y 16, que dice lo siguiente: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Fíjense que aquí encontramos que desde el día que ofrecisteis, dice, la gavilla mecida, 7 semanas cumplidas serán. Pero dice que esa ofrenda de gavilla se iba a presentar al día siguiente del día de reposo. O sea, tenía que ser un día, el primer día de la semana, que se tenía que presentar la gavilla. Luego iban a transcurrir 7 semanas. Esas 7 semanas que iban a transcurrir, cuando nosotros multiplicamos los días, si ya nos habla la Biblia de 7 semanas, cada semana tiene 7 días, multiplicamos entonces 7 por 7, nos da 49. ¿49 qué? 49 días. Pero en el versículo 16 nos dice que hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, porque en esas 7 semanas, el día 49 iba a coincidir en un día de reposo. Entonces, pasado el día de reposo, sería un día más, sería el día 50. Por eso el verso 16 dice: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. ¿Ve? Dice siguiente al día de reposo. O sea, tiene que corresponder el día 50 en un día primero de la semana nuevamente. Entonces dice: entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Cuando usted y yo revisamos las Escrituras, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3, nos habla del tiempo en que Jesús se apareció después de su resurrección. Nos dice en el verso 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí nos habla entonces que se apareció Jesús durante 40 días después de su resurrección. Todavía para completar el día 50 nos faltan 10 días, pero tenemos que revisar otras cosas antes de llegar a esa explicación. Y lo encontramos en el capítulo 20 de Juan, capítulo 20, verso 15 al 18, vamos a leerlo. Juan, capítulo 20, del 15 al 18. Aquí nos habla del momento en que Jesús resucitó. Pero antes de leer esto, yo quiero enfatizar, que usted quede claro, que la gavilla que nos habla Levítico, capítulo 23, verso 15, que se tenía que presentar al sacerdote, el sacerdote tenía que ofrecer al Señor esa gavilla, que era un manojo de lo que agarraba la mano, se la presentaban al sacerdote, el sacerdote se la presentaba a Dios para ver si era aprobado o no era aprobado, si Dios aceptaba la ofrenda del pueblo de Israel según el corazón de cada uno de ellos, si estuviese puro y en obediencia delante de Dios. Entonces allí iban ellos
a recibir por parte del sacerdote la respuesta de Dios, si eran aceptos o no eran aceptos, si andaban en obediencia o no, porque si eran aceptados delante de Dios, esa gavilla significaba entonces que la cosecha de ese año iba a ser abundante, iban a tener abundancia de cosecha. Por lo tanto, el sacerdote tenía que presentar esa gavilla delante de la presencia del Dios Todopoderoso, era una forma de evaluar el comportamiento del pueblo y recibir la respuesta de Dios, si eran aceptos o no eran aceptos, con respecto a la cosecha. ¿Dónde encontramos eso que tenía que ser presentado por el sacerdote? En el verso 20 del capítulo 23 del mismo Levítico dice: y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Señor con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada al Señor para el sacerdote. Entonces, ahí encontramos que el sacerdote presentaba, ¿verdad? Pero, ¿qué significaba? ¿Cuál era el verdadero significado de la gavilla, de ese manojo, de esa muestra, de esa primera parte, antes de empezar la cosecha? El significado real y verdadero de la gavilla, eso representaba era a Cristo mismo. Esa gavilla que presentaba el sacerdote representaba a Cristo y su resurrección. O sea que desde la ley, desde los tiempos de la ley, todo aquello era sombra. Por eso es que la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo y que el cumplimiento de la ley es Cristo. Todo lo de la ley llevó a Cristo. Por eso lo vimos en estudios anteriores, el tema del nuevo pacto. Para que una persona pueda entender y comprender las Sagradas Escrituras, tiene que primero conocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tiene que haber conocido primero lo que el Señor hizo por la humanidad, por nosotros. ¿Qué fue lo que ocurrió en la cruz cuando Cristo dijo consumado es? En otras palabras, hecho está, la obra está completa totalmente. A partir de ese momento que nosotros comprendamos lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, podremos entender todos los demás temas de las Escrituras. Mientras nosotros no hayamos entendido lo que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, nunca vamos a entender, nunca vamos a comprender las Escrituras realmente. Cuando usted y yo sabemos y entendemos que hay un nuevo pacto y que estamos en un nuevo pacto y que el antiguo pacto quedó abrogado, quedó abolido, y resalto, ojo con esto, los 10 mandamientos no fueron abolidos, porque esa es la ley moral de Dios, eterna, permanente. Pero la ley expresada en ordenanzas, los estatutos y todas esas leyes que se derivaron de esa ley principal, todo eso quedó abrogado. Porque ahora, sin embargo, nosotros tenemos el resumen que el mismo Cristo lo dijo en los apóstoles, que se resume toda la ley en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí se resume la ley general. ¿Por qué? Porque si usted ama a su prójimo, usted no va a matar a su prójimo. Si usted ama a su prójimo, usted no va a adulterar con la mujer de su prójimo. Si usted ama a su prójimo, usted no va a codiciar nada de su prójimo. Por lo tanto, allí se resume. De manera que cuando entendemos que estamos en este nuevo pacto, podemos entender completamente las Sagradas Escrituras. Mientras usted no haya entendido que Jesús hizo un nuevo pacto en la cruz del Calvario, que entró en vigencia cuando Él murió, pues si usted no ha entendido eso, usted realmente no ha conocido a Cristo. Y le invito a que usted conozca a Cristo, que usted conozca la verdad. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ustedes van a ser libres el día que usted comprenda y conozca, mejor dicho, que usted conozca la verdad, que usted entienda la verdad, que usted entienda lo que Jesús hizo en la cruz por usted. Mientras usted no haya entendido lo que Él hizo por usted y por todos nosotros en la cruz del Calvario, usted sencillamente está menospreciando el sacrificio de Jesús. Y yo le invito a que usted entienda y reciba el sacrificio redentor de su Salvador. Ahora sí, vamos a la lectura de Juan 20:15 al 18, porque allí encontramos cuando Jesús resucitó y fue María Magdalena en la mañanita del domingo. Ya Jesús había resucitado, por supuesto, porque Jesús resucitó un sábado después de las 6 de la tarde, de la noche, que ya
pertenecía al primer día de la semana, que era lo que la ley decía, que pasado el día de reposo había que presentar la gavilla. Pasado el día de reposo, tenía que presentar la gavilla. Por lo tanto, el sábado, que era el Shabbat, el día de reposo, no se podía presentar, sino posterior. Y entró en vigencia el día posterior a partir de las 6 de la tarde del sábado, y después de allí fue que Jesús resucitó y tenía que presentarse la gavilla delante de Dios. Entonces encontramos aquí cuando Jesús resucitó y se le parece a María Magdalena y le dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques. La mujer quiso tocar a Jesús, agarrarlo. Dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aquí vemos entonces que Jesús dijo, he aquí, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. No me toques, le dijo. Él tenía que primero subir y presentarse delante de la presencia de Dios, del Padre. Tenía que presentarse, el Hijo presentarse ante el Padre. ¿En qué sentido? Bueno, porque tenía que cumplir de que la gavilla tenía que ser presentada delante de Dios. Y Jesús, recuerden que Jesús lo es todo y en Él se cumple todo. Él es el Cordero de Dios, Él es el sacerdote. O sea, Él mismo era el Cordero y a la vez Él mismo el sacerdote que presentaba el sacrificio del Cordero. Por eso dice la Escritura, se entregó a sí mismo, Él mismo hizo todo, porque Él es todo, Él lo es todo. Entonces, todo lo que la ley tenía era sombra y prototipo de lo verdadero, de lo real. Por eso estamos tratando este tema, el verdadero significado de las primicias. ¿Cuál era el verdadero significado? Bueno, la gavilla representaba a Cristo. La primicia representaba a Cristo. Nosotros vemos hoy en día a cantidades de congregaciones alrededor del mundo entero que están pidiendo y colectando primicias en sus congregaciones. Muchos lo hacen en el mes de enero, unos lo hacen el primer domingo del año, otros lo hacen durante todo el mes, todos los domingos, recogiendo primicias en dinero, en cosechas, en animales, en rubros. ¿Realmente la Biblia nos habla de primicias? Sí, pero esas primicias que nos habla las Escrituras es en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, porque tenía un significado y se daban, esas primicias se daban de todo lo que la gente cosechaba de sus productos agrícolas, de su ganado, de sus vacas, de sus ovejas, de su vino, de su aceite, de los frutos de los árboles, de todo. Daban primicias. Sí, es verdad. Pero en el Nuevo Testamento usted no encuentra que la gente daba primicias. En el Nuevo Testamento, ¿por qué no aparece eso? Sencillamente porque hubo un cambio de ley y un cambio de sacerdocio, como lo dice Hebreos capítulo 7, verso 12. Hubo cambio de ley y cambio de sacerdocio. Las cosas cambiaron. Por lo tanto, ahora son distintas, son diferentes. Porque aquellas cosas que se hacían en la ley tenían un significado. Y ese significado llevaba todo a Cristo el Salvador. Por eso que las primicias también representaban a Cristo. La gavilla a Cristo, las primicias a Cristo y otras cositas más que ya vamos a ver en este estudio. Entonces aquí encontramos que Jesús tenía que presentarse primero arriba. Por eso que el día de Pentecostés, en el capítulo 2, el apóstol Pedro en el capítulo 22, Hechos 2:22, cuando él expone el mensaje de la predicación, su primer discurso, su primer mensaje, su primera predicación, le dijo a los israelitas, le dijo, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Fíjense cómo dice Pedro,
varón aprobado por Dios. ¿Por qué? Porque la gavilla tenía que presentarse ante Dios para ver si estaba aprobada o no estaba aprobado. Y Cristo fue aprobado por Dios. Como hijo de Dios, fue aprobado por Dios. Es decir, su sacrificio que Él hizo, su obra redentora en la cruz del Calvario por la humanidad, fue aceptada, fue aprobada por Dios. Esa obra redentora por la humanidad. Por eso podemos tener la fe y la confianza y la seguridad de la abundancia de frutos y de cosechas que va a dar dependiendo de su aprobación, dependiendo de su resurrección. Aleluya. Qué bueno es Dios, qué bueno es conocer esto. O sea que por la victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario y en la resurrección también de los muertos, nosotros tenemos esperanza, tenemos vida eterna, tenemos salvación, hay seguridad. Ahora, mis estimados amigos y hermanos, usted que quizás le han dicho en su congregación o ha escuchado por cantidades de veces y de oportunidades donde han hablado acerca de las primicias, le están enseñando mal, están mezclando la gracia con la ley o la ley con la gracia, cosa que es peligrosa, porque a Dios no le agradan las mezclas y las cosas adulteradas. A Dios le agrada la pureza, lo puro. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Pablo defendía tanto algo que él llamaba y repetía en reiteradas oportunidades, la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es un evangelio puro, sin mezclas de la ley. Es la pureza de la doctrina de Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos saber que el mismo Jesús en el capítulo 12, verso 24 de Juan, dice la Escritura, Juan 12, 24, Cristo mismo dijo, enseñando acerca de su muerte, sepultura y resurrección, dijo lo siguiente: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Tenía el grano, todo agricultor sabe y toda persona, que el grano cuando se siembra, muere. Él se rompe y germina una planta nueva, la cual va a dar fruto. Si esa semilla, si ese grano no muere, no puede nacer una nueva planta y no puede haber frutos. Pero si muere, va a haber fruto. Por lo tanto, allí encontramos que Jesús habló de su muerte, de su sepultura y resurrección. Usted puede estar consciente y claro allí en esa escritura de Juan 12, 24. Nosotros podemos entender completamente que Jesús es también la primicia. ¿Dónde encontramos? 1 Corintios, capítulo 15, versículos 16 en adelante. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, dice, mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Quién es la primicia? Cristo es la primicia. Cristo es la gavilla y Cristo es la primicia. ¿Por qué es la primicia? Porque es el primogénito. Es el primero que ha resucitado. Para que en todo tenga la preeminencia, dice las Escrituras. Para que en todos sea el primero. Es decir, que el primero que ha resucitado entre los muertos ha sido Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ningún otro ha resucitado. Todos los muertos están muertos. Todos los que murieron están muertos. Lázaro murió, volvió a la vida, pero Lázaro volvió a morir. Y todos así sucesivamente, menos Cristo. Cristo resucitó y Él está vivo para siempre, eternamente. Por lo tanto, aquí dice, vuelvo a repetir, 1 Corintios, el capítulo 15, en el 20, donde dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, ¿cuál es la primicia? ¿La que recoge en cualquier congregación de estas o es Cristo la primicia?
Porque aquella primicia que se hacía conforme a la ley era un simbolismo de Cristo, era una sombra del verdadero, pero ya estamos en el verdadero, en Cristo Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, como dice el apóstol Juan. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, las primicias representan o simbolizaban el significado verdadero de ellas, es Cristo y su resurrección. Y a los que hemos puesto la fe en Él, también nosotros como iglesia somos primicias de Dios, somos primicias del Señor, por medio de la resurrección y de la aprobación del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El verso 21 y 22 dice, de Corintios 15, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, vea el primero, la primicia, Cristo. Las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Estas primicias también, recordemos que en Mateo se menciona unos muertos que resucitaron después de la resurrección de Cristo. El capítulo 27, versos 52 y 53 de Mateo, allí encontramos que resucitaron unas personas que son primicias. Y dice lo siguiente, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Allí encontramos estas primicias que nos está hablando el apóstol el apóstol Pablo. Primero Cristo, luego las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, los muertos que van a resucitar y los que estemos vivos en la venida de Cristo, seremos las primicias del Señor también. Todos somos primicias en Cristo Jesús. Por lo tanto, si seguimos recogiendo o colectando primicias hoy en día, que estamos bajo el nuevo pacto, bajo el régimen del Espíritu, estamos diciendo que Cristo no ha resucitado. Estamos diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz no tiene validez, que Jesús no ha muerto por nuestros pecados y de que Jesús no ha resucitado. Pero si de verdad estamos conscientes y claros en esto, no debemos continuar practicando la sombra, porque estamos en el verdadero, en Cristo Jesús. Ahora vamos a verificar de que todos nosotros somos en Cristo primicias. Vuelvo y les repito, en Levítico 23:16 se habla que pasado el día de reposo, después que pasen los 40 días, iba a caer el día 49 en un día de reposo. Y pasado ese día de reposo contaréis 50 días, dice, y luego presentaréis el nuevo grano al Señor. Resulta que en el libro de los Hechos, el capítulo 2, encontramos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pentecostés significa fiesta de las 50, fiesta de los 50, fiesta de las primicias o fiesta de las semanas. Eso es lo mismo, son los sinónimos. Entonces, Pentecostés, la palabra penta significa 50 y costés significa fiesta, es decir, fiesta de los 50. ¿Qué 50? Los 50 días de fiesta que tenían una vez que para presentar al nuevo grano. Cuando Cristo resucitó, un día pasado el día de reposo, se presentó al Padre, fue aprobado, luego desciende, se presenta a los discípulos y estuvo por espacio de 40 días apareciéndose a muchos en la tierra. Luego ascendió a los cielos y 10 días después se derramó el Espíritu Santo en los corazones de los discípulos, en la vida de ellos, de los apóstoles. Dice cuando llegó el día de Pentecostés. Entonces dice, cuando llegó el día de Pentecostés, significa, para que lo podamos entender, significa cuando llegó el día 50 de la fiesta. Eso es lo que está diciendo. Cuando llegó el día 50 de la fiesta, ¿ve? Se derramó el Espíritu Santo. O sea que 40 al día de Pentecostés, día 50 completico, 10 días. 40 más 10, 50. Por eso es que dice cuando llegó el día 50 de la fiesta. Entonces, a ese día, dice que Pedro se puso en pie y predicó. Y dice que aquel día se añadieron. Dice
El verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ve? Se añadieron aquí a la iglesia. ¿Cómo? Bautizándose. Entonces estas personas son el nuevo grano que tenían que presentar al Señor. Ese nuevo grano eran estos del día de Pentecostés que había que presentar en ese día 50 el nuevo grano. ¿Y cuál fue el nuevo grano? Las nuevas personas que se añadieron a la iglesia. El primer mensaje eran las primicias. Las primicias, los primeros cristianos, los primeros que se convirtieron y se añadieron al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Son personas, humanos, no las primicias que hablan hoy en día muchas congregaciones y líderes mundialmente. Eso es falso, eso es faltarle el respeto a Cristo, es pisotear la sangre de Cristo, es pisotear el sacrificio que hizo Él en la cruz por nosotros. Es decir, Cristo no ha muerto, Cristo no ha venido nunca, Cristo no ha resucitado de los muertos. Porque la gavilla y las primicias simbolizaban a Cristo. Y el cumplimiento estuvo hecho en Cristo. Y ahora los que hemos puesto la fe en Cristo. Ese es el nuevo grano. Pero no solamente se queda allí. Podemos encontrar también la palabra para que ustedes vean lo que dice 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 15. 1 de Corintios, capítulo 16, verso 15, dice de la manera siguiente. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya. Fíjense cómo dice, es las primicias de Acaya. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Fueron los primeros, la familia de Estefanas fueron los primeros que se convirtieron en Acaya, los primeros cristianos a los cuales Pablo les predicó y les bautizó. Fue esa familia de Estefanas. Las primicias, dice que son ellos, no son materiales, son personas humanas que sirven a Cristo, el Redentor. ¿Dónde encontramos de que Pablo bautizó a esta gente? En el capítulo 1 del mismo Corintios, capítulo 1, versículo 16. Dice, también bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado algún otro. Aquí los nombra que los bautizó. Y aquí en el capítulo 16, 15 dice que son las primicias de Acaya. Entonces, ¿cuál es la primicia que tienen en tu congregación? ¿Personas o dinero? Cosas materiales. ¿Qué es? ¿Quién está enseñando mal? Dese de cuenta que la escritura es clara. Los que andan confundidos y encandilados son muchos que dicen ser ministros de Dios. Que dicen estar en la doctrina. Hasta muchos dicen que son apóstoles. Pero si ellos dicen que son apóstoles, ¿por qué no enseñan la doctrina del apóstol Pablo? Que Pablo era apóstol, tienen que enseñar la misma doctrina. Ahora vamos a Romanos capítulo 16, versículo 15. Romanos 16, 5. Romanos 16, 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Vea, Epeneto también fue el primer fruto de Acaya para Cristo. El primer fruto, es decir, primicia. Esa es la primicia. Santiago, capítulo 1, verso 18. ¿Qué nos dice la escritura aquí en Santiago 1, 18? Escuche lo que dice. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí encontramos a otro apóstol enseñando igual que Pablo. ¿Quiénes son las primicias? Nosotros. Dice el apóstol Santiago, dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Somos nosotros, somos la iglesia, primicias para Dios, para Él, por medio de la resurrección de Cristo, porque si el grano no muere, dijo Cristo, no puede haber nuevo fruto. Pero si el grano muere, va a llevar mucho fruto. Por eso somos muchos alrededor del mundo que hemos puesto la fe y la confianza en Cristo, que hemos valorado su sacrificio, nos hemos entregado de corazón y somos primicias de Él. Ahora, para finalizar, vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, versículo 3 al 5. Dice lo siguiente. Y cantaban, aquí está hablando de los 144,000 sellados. Yo aprovecho a hacer un paneo rapidito, el verdadero significado de los 144,000 sellados.
Mucha gente lo ha tomado de manera literal, que van a sellar a 12.000 de cada tribu de Israel. Eso es falso. El número 12 en el lenguaje de Dios es un simbolismo. Esto es un número simbólico. Esto simboliza la totalidad del pueblo de Dios. Y como el pueblo de Israel tiene 12 tribus, que simbolizaba al pueblo de Dios, ahora es la iglesia, el pueblo de Dios, de forma general, incluyendo judíos y no judíos, todos los que estamos en Cristo somos el pueblo de Dios, la nación santa de Dios. Entonces, el número 12, y 12 por cada tribu, para hablar de la totalidad, de todo el conjunto, lo completo. Entonces, nos habla de 144.000, porque 12 por 12 es 144. Entonces, allí nos está hablando de todos los salvos de la tierra, de los que han puesto la fe y confianza en Cristo Jesús alrededor del planeta Tierra. Todos nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, formamos parte en este número simbólico de los 144.000. Es decir, está simbolizando a todos los salvos. Leemos el verso 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Vean los que fueron redimidos. No hay ninguna redención especial para unos. Es una sola redención para todos. En el 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Pero esto que está hablando de que son vírgenes, y fíjense que aquí está hablando como que si fuera solamente varones y no mujeres, ¿no? Pero esta es una cosa simbólica, porque cuando dice que son vírgenes, se está refiriendo a que la iglesia del Señor es guardada y apartada como una virgen pura para el Señor. Pablo lo dice, que es como una iglesia, es como una virgen pura apartada para el Señor. Lo encontramos en Corintios. Ya vamos a leer esa parte para que entendamos un poco eso. Creo que es el capítulo 12. Hay una parte por allí donde el apóstol Pablo dice que os celo como una virgen pura. Dice el apóstol Pablo. Entonces él dice que celando a la iglesia como una virgen. Como una virgen. 11.2. 2 Corintios 11.2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Quién es esos vírgenes? La iglesia, los salvos de la tierra, todos. Y dice, sigue diciendo el verso 4, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Quiénes siguen al Cordero? Todos los que hemos puesto nuestra fe y confianza en Él. Y dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Cómo fuimos? Fuimos constituidos, ¿cómo? Dice, fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. El 5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Qué dice la Escritura a la iglesia? Dice, hermano, no mintáis los unos a los otros, y nos manda a que nos apartemos de la mentira. O sea, que no hay mentira, no hay engaño. Dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, una iglesia pura, sin mancha y sin contaminación. Son las características de la iglesia que está hablando allí. Somos la iglesia, esto que habla aquí la palabra. Por lo tanto, aquí nos dice que somos primicias para Dios y el Cordero. De manera, estimados hermanos amigos, vuelvo y repito, para finalizar. Cristo es la gavilla, o al revés, la gavilla simbolizaba y representaba a Cristo, allá en la ley, en la antigüedad, de cuando se presentaba. Y esa gavilla simbolizaba a Cristo y su resurrección. Y ya eso se cumplió, de manera que ya eso no se necesita más nunca en el planeta Tierra. Luego, aquí es que abrazar la fe de Cristo, abrazar a Cristo, seguir a Cristo. Esa es nuestra gavilla y Él es nuestra primicia. Luego, la cosecha representa a todos los que han puesto su fe y confianza en el Mesías Salvador. La Biblia nos habla de la cosecha, del nuevo grano, y las primicias somos nosotros, la iglesia. En Mateo capítulo 13, 39 nos habla de una cosecha, de una siega. En Marcos 4, 26, 29 igual. En Lucas 10, 1 al 2 igual. Y en Apocalipsis 14, 16 también nos habla de la cosecha, donde el Señor meterá su hoz y segará su mies. Entonces está hablando de una cosecha. ¿Y por qué cosecha? Porque ya primero Cristo, la primicia, luego ahora todo el fruto.
todo el nuevo grano, el trigo, somos el trigo, la iglesia es el trigo para el Señor. Y viene a cosechar sus primicias, así de claro, así de sencillo. Así que la invitación a usted, estimado amigo, estimado hermano, usted que no ha entendido que estamos en un nuevo pacto, yo le invito, escríbanos al correo electrónico, escríbanos para que usted se comunique con nosotros y nos puede contactar para que hablemos perfectamente la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Y la invitación es a que usted salga de donde están esas cuevas de ladrones, donde a usted lo que le están es estafando, donde a usted lo que le están es quitando su dinero, donde a usted le están quitando sus cosas materiales para enriquecerse a un grupo de personas del liderazgo de su congregación. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros demos, sí, Él quiere que nosotros demos, ofrendemos voluntariamente, generosamente de corazón para ayudar a todos los necesitados de la iglesia. Cualquier hermano que necesita, tenemos que compartir con ellos de las ofrendas. Tenemos que compartir, ser bondadosos, generosos a la hora de dar. Y dar, de acuerdo a lo que Dios nos da, tenemos que dar nosotros para ayudar al que necesita en la iglesia o a cualquier necesitado. Prioridad, la iglesia, y luego los demás necesitados. Pero la invitación es a que usted agarre y tome el camino correcto, el camino nuevo. Yo no lo voy a mandar a usted a volver a la senda antigua, porque si yo le digo a usted que vuelva a la senda antigua, lo estoy mandando a las cosas de la ley, porque cuando Dios hizo el reclamo y el llamado de atención por medio del profeta Jeremías, que volvieran y preguntaran por las sendas antiguas, lo estaba mandando a que volvieran a la ley porque se habían descarriado de la ley. Yo no los voy a mandar a usted a la senda antigua, yo le voy a mandar a usted al camino nuevo que Cristo trazó a través del velo de su carne, ese camino nuevo y vivo, como lo dice acá el escritor a los Hebreos en el capítulo 9, nos está hablando a nosotros de un camino nuevo que Él trazó para todos nosotros. Y vamos a ubicar ese versículo, ese texto, donde nos habla de el camino nuevo, capítulo 10 de los Hebreos, versículo 20, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Así que yo le invito a ustedes a que usted vuelva y tome el camino nuevo y vivo que Cristo abrió a través del velo, esto es, a través de su carne. Así que, estimados, muchas gracias por estar allí pendiente de esta transmisión, de esta programación y de esta serie de estudios bíblicos, para que usted entienda y comprenda realmente las Escrituras y el nuevo pacto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, un abrazo para todos y que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todas y todos ustedes.